Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos compartiendo este tiempo maravilloso, apasionante de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Saludo muy, pero muy especial para todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogenesis.tv, muy temprano en la mañana o en diferido en el transcurso del día. Y también para los hermanos que nos acompañan en vivo para Cristo TV desde Suecia, Estocolmo. Saludos, buenas tardes para ustedes. Muy bien, Génesis capítulo 42. Damos comienzo y abordamos este tema en la historia que traemos de Jacob. Ahora en el paréntesis que la Biblia nos hace en este intermedio, en esta pausa, y se enfoca en la vida de José desde el tiempo de su niñez, el amor de su padre Jacob, la túnica de colores, sus hermanos por envidia le aborrecen, quieren matarlo, lo ponen en un pozo, luego lo sacan de allí, lo venden a una caravana de ismaelitas, posteriormente llega a casa de Potifar, en la casa de Potifar transcurren 7 años, en estos 7 años todo cuanto José hace en esta casa prospera y Potifar se asombra de ver esa diligencia, ese éxito en la vida de José, así es que lo nombra encargado de toda la administración de su casa. La esposa de Potifar trata de seducir a José. Al José evitar esta circunstancia, entonces es calumniado, puesto en tela de juicio y posteriormente como determinación de Potifar, aunque era una condición de pena de muerte, simplemente decide enviarlo a prisión. ¿A dónde? A la prisión, al lugar donde van los ministros del faraón. Es allí, en aquel lugar, donde José conoce a mucha gente que tiene contacto directo con el faraón, así es que a través de ellos aprende muchas cosas, el arte, la ciencia de ser parte de la corte del rey. Conoce, por supuesto, allí también al director o al jefe de coperos, al jefe de panaderos, quienes a su vez habían sido acusados por la pérdida, el extravío de una prenda importante del faraón. Estos dos hombres tienen un sueño, cada uno en la misma noche sueñan un sueño determinado, así es que José transcribe esos sueños, interpreta estos sueños y estos sueños se cumplieron tal cual José lo había indicado, así es que el panadero es ahorcado. Posteriormente el copero ha sido puesto nuevamente o ha sido restituido nuevamente a su posición de copero del rey. Pasan después de esto 2 años, vemos allí en Génesis 40, 14, vimos Génesis 41, verso 14, permítame confirmarlo. Y es allí el momento en el que le dice, evidentemente, José al copero que si le ayuda, que si lo tiene en cuenta, que si no lo olvida, que por favor lo tenga presente cuando se frente al faraón. Génesis capítulo 40, verso 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a faraón. Y esa pequeña falta de fe, espiritualmente hablando, coincidencia o no, hace que 2 años más sean los tiempo que pase José en cárcel. Posteriormente el faraón tiene sueños, sueña con 7 vacas gordas, con 7 vacas flacas, sueña con espigas gruesas, con espigas marchitas. No hay quien interprete los sueños en todo el reino, de brujos, hechiceros, adivinos y todo tipo de astrólogos y demás. Ninguno daba con el sueño, así es que el copero habla con el faraón y le indica que él había conocido en sus tiempos de prisión, frente a sus culpas, había conocido a un joven hebreo que había interpretado adecuadamente los sueños y se habían cumplido tal cual habían sucedido, de tal manera que el faraón dice, inmediatamente ordenó llamar a José, prontamente lo buscan, lo traen de la cárcel, lo bañan, lo afeitan, lo cambian, lo visten y lo traen a la presencia del faraón. Y en la presencia del faraón estamos retomando todo lo que hemos hablado esta semana. Viene el capítulo 41, José interpreta el sueño y quiero por supuesto resaltar 2 aspectos. Verso 3, capítulo 41, dice, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne y se
pararon en junta y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Recuerden que nos detuvimos en este texto y se pararon porque ese lapso del que se pararon antes de que las devoraran era el tiempo en el que todavía se podía hacer algo. Es decir, estábamos frente al problema, pero las vacas flacas salieron del río y se pararon justo al lado de las vacas gordas sin que las devoraran. Se pararon allí un tiempo. Y en esta transcripción de la narrativa del sueño del faraón a José, es como José, en la medida en que el faraón habla, detiene puntualmente los detalles de la narrativa del sueño. Por lo tanto, él establece con absoluta claridad qué fue lo que pasó. Y vimos cómo en el verso 25, que lo subrayamos, entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón uno mismo es, y Dios lo ha mostrado a Faraón. Y aquí en este punto tan importante vemos cómo ya evidentemente Faraón conocía de antemano el sueño, su significado, qué era lo que iba a pasar. Tal vez él no tenía la claridad puntualmente en cuanto a cómo iba a suceder, y es importante resaltar que en la medida que él narra a José, omite algunos detalles, da luego otros detalles que no son más que su apreciación personal, pero que en esta conversación, evidentemente, de la primera narrativa y de la segunda narrativa, José identifica con claridad todo lo que va a suceder. Todo esto hace pues que lleguemos al punto del verso 38, cuando el faraón dice: este asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y es el punto que quiero que resaltemos en este lugar: el Espíritu de Dios. Así es que lo nombra como virrey, como gobernador de todo Egipto, lo coloca en el segundo carro después del faraón, lo lleva por toda la tierra de Egipto y se ordena que se doble rodilla delante de él y que nada podrá moverse en absoluto en Egipto sin que haya la autoridad, el permiso de parte de José. Se le cambia su nombre a Senaf Panea, que dijimos ayer traduce como Salvador, también traduce como intérprete de sueños, y le entregan a su vez a una esposa que es precisamente Asenet, la esposa del sacerdote. Muy bien, hasta allí vamos en esta historia y nos entramos, por supuesto, al capítulo 42. Muy interesante, y en este capítulo 42, entre hoy y mañana, resolveremos una situación que traemos ya de antemano. ¿Cuál es? Hemos visto que a lo largo de la historia, en la vida de Jacob, los hijos como Simeón y Leví, el mismo Rubén y el mismo Judá, hemos visto historias que nos han llevado a una pregunta. ¿Son estos entonces los hijos de Jacob quienes posteriormente serán Israel, las 12 tribus de Israel? Asesinan a toda una cantidad de hombres, raptan a las mujeres, a los niños, se apropian de todas sus pertenencias. Rubén se acuesta con la esposa de su padre, con Bilha. Jacob, después de la muerte de sus hijos, con su esposa Tamar, se cruza en un camino con una mujer disfrazada de ramera que resulta ser su nuera, y se acuesta con ella, le entrega su bastón, su anillo, y posteriormente, cuando trata de regresarlos, no aparece esta mujer. Su nuera aparece embarazada y ahora resulta que es embarazada de parte de su suegro. Y cuando mencionamos todas estas historias, las preguntas que nos hicimos es: ¿son acaso todos estos hechos los que van a llevar a que conozcamos de ellos la historia de las 12 tribus de Israel? Entonces, ustedes me preguntaron en muchos textos: wow, ¿cómo puede ser esto? ¿De dónde aparecen entonces estas tribus? ¿Qué clase de gente son? Pues la respuesta a toda esta historia la vamos a encontrar en la narrativa del capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Es decir, no hay comida y ustedes están aquí cruzados de brazos esperando a ver qué pasa. Por favor, muchachos, levántense. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allí y compren de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Observen que aquí este capítulo 42, en el primer verso, ya nos está indicando algo extraordinario. Evaluémoslo lentamente.
¿Cuántas pugnas, diferencias, guerras, celos, envidias y demás se suceden a diario en las familias? Y estoy hablando de las familias normales, es decir, tu familia o mi familia. Estoy hablando de tu congregación o nuestra congregación. Es decir, que entre nosotros siempre han existido estas pugnas. Y estas pugnas son las que estamos viendo justamente en esta familia totalmente disfuncional de la vida de Jacob. Pero vemos que en este tema Dios permite precisamente que se ocasione una hambruna, que haya profunda escasez en Egipto en Egipto no, porque en Egipto está toda la plenitud, está José, pero en todos los alrededores de Egipto una hambruna total. Y esa hambruna alcanzó, por supuesto, Canaán, alcanzó precisamente a la familia de Jacob. Así es que Jacob, sabiendo que hay víveres en Egipto, le pide o le ordena mejor a sus hijos, ¿a cuántos hijos son? Aquí hay 11 hijos. Recuerden que José está desaparecido, pero hay 11 hijos porque incluimos obviamente a Benjamín. Y dice el verso 3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Pero, ¿cómo que los 10? ¿No es que acaso son 11? ¿Qué pasó con el menor? Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le alcance algún desastre. Entonces, la pregunta que nos hacemos nuevamente en este punto es, ¿todavía aún está en esta familia la predilección de los hijos? Recuerden que todo este problema se originó porque Jacob amaba profundamente a José más que a los demás hijos. Le había entregado una túnica de colores, le enseñaba permanentemente la palabra, la Torá, y por supuesto le había delegado cómo funciona el supervisar el trabajo de sus hermanos. José informaba permanentemente a Jacob de todas las cosas que hacían sus hermanos, en especial de las cosas inapropiadas que hacían, ¿verdad? Y todo esto generó una envidia, un celo hacia la vida de José. Pero ya José no está en la historia. ¿Quién quedó? En la historia queda Benjamín. Benjamín, hermano de sangre directa con José, puesto que es hijo de Raquel, es decir, de Raquel hay solamente 2 hijos, José y Benjamín. José desaparece de la historia momentáneamente. Benjamín, entonces la pregunta es, ¿acaso ahora Jacob prefiere, cubre, cuida, ama tanto a Benjamín como amó a José? Esa es una pregunta que vamos a solucionar en el transcurso del capítulo 42 y la concluiremos mañana en el capítulo 43. Pero por lo que vemos hasta este punto, parece ser que sí. ¿Por qué? Porque descendieron 10 hijos de Jacob hacia Egipto, pero Jacob no permitió que Benjamín fuera con ellos, no solamente porque es el menor, sino porque ama tan profundamente a Jacob que no quisiera de ninguna manera que le pasara algo como ya pasó con José. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José, que era en este caso ya el gobernador de Egipto, el virrey, el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Atención, verso 6, muy importante este verso 6. Por favor, léalo con detenimiento y preguntémonos. Atención. Y José era el gobernador de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José. ¿Cuántos hermanos llegaron? 10, dice el texto anterior. Y se inclinaron el rostro a tierra. ¿Qué recuerda usted de este texto? Se inclinaron frente a José. Se inclinaron, le recuerda o nos recuerda el sueño de José. Recuerden que la historia de José es en sueños. José había soñado desde muy niño que unos manojos de trigo se inclinaban frente a él, a su manojo de trigo, mientras que su manojo de trigo permanecía firme. Los demás manojos se doblaban frente a él. ¿Será esta la respuesta del verso 6, lo que está pasando ahora? ¿Se está cumpliendo el sueño? Podríamos dejarlo como tarea. ¿Se cumplió el sueño en este verso? Pero vamos a avanzar.
La respuesta la encontramos. ¿Cuántos hermanos habían? 10. En el sueño de José inicialmente, ¿cuántos hermanos habían? 11. Recuerden que José tuvo 2 sueños, primero con los espigas que se inclinaban y segundo con las estrellas. Dice, y 11 estrellas. Si aquí en el verso 6 solamente hay 10, entonces concluimos que evidentemente el sueño no se está cumpliendo. Pareciera que sí, por lo menos parcialmente, pero hay un faltante allí para que estén los 11, evidentemente está pendiente Benjamín. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¡Qué interesante! José identifica perfectamente a sus hermanos. Aquí hay otra pregunta que podríamos pensar o formularnos en esta historia. Hay hambruna en toda la tierra. El único lugar donde se produce, donde se guardan alimentos, donde hay alimentos suficientes es Egipto. Egipto ahora tiene un gobernador, un joven hebreo, que este joven hebreo aquí, para el relato, ya no es el joven de 17 años cuando fue vendido como esclavo, porque aquí ya encontramos a un José mucho más maduro, encontramos a un José ya de 30, 29 años, han transcurrido muchos años, ha cambiado su fisionomía, su aspecto, su cultura, entre comillas, ahora es un egipcio, sus maneras de vestir, sus maneras de expresarse, su idioma, por supuesto. Entonces, cuando él identifica a sus hermanos, la pregunta es, ¿estaría José pendiente de que sus hermanos llegaran? Porque él sabía que si había hambre en toda la tierra, así como venían de tantos lugares a comprar alimentos, en algún momento seguramente también llegaría su propia familia. ¿Estaría José allí precisamente atento? ¿Sería parte de la labor de José diariamente estar vendiendo los alimentos? ¿Sería la labor del virrey estar en la condición de vender el alimento? ¿O sería que él se colocaba en este punto a la expectativa de que en cualquier momento su propia familia podría llegar? Interesante, ¿verdad? Lo importante es que allí está y él los identifica, mas ellos no le reconocen. Entonces se acordó José. ¿De qué se acordó José? De los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, observen que les habló ásperamente y les dijo, espías sois. Esta expresión, les habló ásperamente, trae una siguiente pregunta. ¿Está en este momento José siendo vengativo? ¿Está en este momento José tomando revancha, me permiten la expresión? ¿Está en este momento José herido por lo que sus hermanos le hicieron? No ha podido superar esta situación y al verlos les habla ásperamente, dice la expresión del verso anterior, y les habló ásperamente, inmediatamente los acusa de ser espías. Por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Y ellos aquí están hablando con absoluta verdad. Nosotros no somos espías, somos hijos de Canaán, hijos de Israel, venimos de nuestra tierra Canaán, venimos a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. O sea que José insiste en acusarlos de que son espías. Atención, porque esta acusación, esta señalización que está hablando José de ser espías trae consecuencias muy graves. Esta acusación de ser espías podría ser de muerte, podría ser para convertirlos en esclavos o perfectamente podría ser para mantenerlos en prisión. Tal vez José está empezando a tramar una historia en la que sus hermanos sientan en carne propia lo que él sintió justamente en el tiempo anterior cuando sus propios hermanos le vendieron. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor hoy está con nuestro padre y el otro no parece. Y el otro está desaparecido.
Hasta este momento los hombres, hijos de Jacob, no tienen la menor idea, perdieron el rastro, no saben qué ha pasado con José. Lo tienen justo al frente, no lo reconocen. Y aquí ya encontramos algo muy importante. Primero, que ellos están unidos. Esto es importantísimo. Como hermanos ahora están unidos. Número 1. 2. Hablan con absoluta verdad. Hasta este punto ellos hablan con absoluta verdad. Somos hermanos. Atención, dice, somos 12 hermanos. 12 hermanos. Es decir, que aquí no hay diferencia entre los hijos de Raquel, entre los hijos de Lea, entre los hijos de Silpa o entre los hijos de Bilha. Todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. Nuestro hermano menor, Benjamín, está con nuestro padre. Y el otro, no sabemos, está desaparecido. Hasta aquí ellos están identificándose evidentemente como una familia completamente unida. Y José les dijo, esto es lo que os he dicho. Afirmo que ustedes son espías. Es decir, aquí José continúa, repito, con una actitud fuerte, con una actitud áspera, con una actitud de ofensa hacia ellos. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere. Atención, hasta que vuestro hermano menor viniere, ustedes no saldrán de aquí. ¿Por qué? Porque ya José acaba de escuchar que su hermano menor, Benjamín, está con su padre. Es decir, concluyamos, Jacob vive y Efraín también. Eso es lo que ellos le mencionan. No sabemos, según el relato, si esto es verdad. Es decir, José asume que lo que le están comentando ellos es verdad, pero él necesita establecer y probar de que eso es cierto, de que es verdad lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque sencillamente José hace una evaluación muy breve. Si esto hicieron conmigo cuando mi padre Jacob me amaba tanto, después de que yo salí de casa a los 17 años, recuerden que a los 17 años en la salida de José, Benjamín apenas tenía 7 años. Mi hermano menor Benjamín quedó allí. Y si mi padre Jacob amó tanto a mi hermano Benjamín como me amó a mí, siendo hijos de la misma mujer, Raquel, mi pregunta es, pregunta José, mi pregunta es, ¿sería que estos hermanos hicieron lo mismo con mi hermano Benjamín? Tal vez hasta lo mataron, tal vez hasta lo sacaron de casa. ¿Qué pudo haber pasado? Ellos le dicen, está con nuestro hermano menor, está con nuestro padre Jacob. Pero ¿qué hay? ¿Cómo podemos probar esta situación si es verdad? Ese es el análisis que José está haciendo. Enviad a uno de vosotros y traigad a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Importante, subráyelo, por 3 días. Aquí ponerlos en la cárcel muy seguramente no fue en la cárcel en la condición en la que él estuvo en algún momento. Los mantuvo encerrados, no creo, por lo menos no se narra así, no podríamos presumir de que fueron maltratados o no tuvieron alimento o vivieron en una condición mala. No, dice, los puso 3 días en la cárcel. ¿Qué está pasando aquí? Evidentemente José está tratando de identificar en sus hermanos qué cambio, qué actitud, qué comportamiento tienen hoy después de muchos años. Estos muchos años, estoy hablando 21 años después de que José salió de casa, hoy se encuentra con sus hermanos. Preste atención a este dato, 21 años. Voy a dejarlo como tarea, esto es muy importante. Usted ha sido un seguidor fiel de estudio bíblico devocional, ¿verdad? Tarea. ¿Por qué este número 21, casi 22 años después, es tan importante cuando los hermanos de José se encuentran nuevamente con él? ¿Por qué es tan importante este 22? Vamos a decirlo mejor, 22. ¿Por qué es tan importante este dato 22? Por favor, envíeme la respuesta. Obviamente mañana daremos la respuesta a este punto. Yo quiero que usted lo investigue porque es bien interesante que lo hablemos. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Observen por qué José les dice a sus hermanos, yo temo a Dios.
Es decir, les está diciendo, en ese Dios que ustedes creen, en ese Dios todopoderoso que ustedes creen, yo también creo. Este mensaje subliminal que José les envía, parece ser que ellos no lo captaron. Pero él les habló con absoluta claridad. Verso 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestro quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos le hicieron así. Aquí, evidentemente, José está trabajando en ellos para conocer hasta dónde su corazón ha tenido un cambio, qué transformación ha habido en la historia de estos hombres. Verso 21, muy importante. Y decían el uno al otro, atención, decían el uno al otro, entre los hermanos, empezaron a comentar qué es lo que está pasando, por qué estamos presos, por qué estamos aquí, por qué quiere que traigamos a nuestro hermano, qué es lo que está pasando, por qué nos acusan ahora de ser espías. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Por favor, subraye la palabra hermano, obsérvelo. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Observen, ¿a quién se refieren? A José. Hemos pecado contra nuestro hermano. Ya no le dicen hemos pecado contra esa persona. Ya no le dicen hemos pecado contra el soñador. Ya no dicen, ya no hemos pecado contra aquel. Ahora dicen, hemos pecado contra nuestro hermano. Es decir, ya José está concluyendo, en primer lugar, que ellos reconocen que han pecado. Y en particular que han pecado contra su hermano. Es decir, ahora ya no lo identifican como el soñador, ahora lo identifican como el hermano. Aquí nos está dando el primer paso fundamental para el tiempo de arrepentimiento. Recuerden que en los capítulos 42 y 43 veremos la respuesta a qué pasó con esos hombres de Jacob, hijos de Jacob, que pasaron por tantas circunstancias. Para que posteriormente se conviertan en las tribus de Israel, necesitamos ver dónde ellos tuvieron un cambio, en qué momento realmente fueron transformados. Aquí empieza la respuesta. Lo primero, que ellos reconocen que han pecado. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso han venido sobre nosotros esta angustia, es decir, que ellos reconocen que por un espacio de 21 años han cargado en su conciencia un remordimiento, una angustia. Nosotros lo entregamos, Él nos clamó, nosotros no le obedecimos, no le escuchamos, no tuvimos misericordia de Él. Hemos pecado contra nuestro hermano. Verso 22, entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y les dije, no pequéis contra él, joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre, se nos demanda su sangre. Miren qué importante esta expresión, se nos demanda su sangre. Recuerden que Génesis 4:10, cuando la muerte de Caín, recuerdan, Caín mató a Abel, la sangre de Abel clama desde la tierra, dice Yahweh. Pero ellos no sabían que José les podía entender, porque había un intérprete entre ellos. Verso 24, vamos a cerrar aquí. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Cerremos. José está allí, justo frente a ellos. Ellos se encuentran en una polémica, en una discusión. Yo les dije, dijo uno, no lo matemos, no derramemos sangre de nuestro hermano, hemos pecado contra nuestro hermano. Dios, bueno, aquí observen que aquí no dice Dios, dice, este castigo que estamos recibiendo es por lo que hemos hecho, somos culpables. Y se encuentran en una primera actitud, repito, de arrepentimiento, que es el reconocer que han cometido un error. Número uno, José se aparta, José los está escuchando, él entiende perfectamente su idioma, ellos no lo saben, hay un intérprete de por medio, pero José escucha todo lo que ellos dicen y él nota que evidentemente ellos en su corazón han tenido esa dolencia por el transcurso de sus años. Ahora, número uno. Número dos, se aparta de allí y llora, y finalmente regresa y toma una determinación. Delante de ellos, a sus ojos, toma preso a Simeón. ¿Por qué específicamente Simeón? Recordemos qué pasó con Simeón y Leví.
Mataron a un grupo de hombres, saquearon la ciudad en Siquem. Simeón era el revoltoso. Simeón fue el que dijo, matémoslo. Simeón fue el que dijo, hagamos con tal cosa. Simeón era el del problema. Simeón era el del conflicto. Simeón era la persona traumática del grupo. No solamente Simeón, a la par estaba Leví. Pero José toma una decisión y dice, apartémoslo, separémoslo. Porque si dejo juntos a Simeón y Leví, yo sé que van a ser tremendo problema. Hasta aquí en nuestro tema en el día de hoy, tanto por tratar, procuraremos entre hoy y mañana cerrar capítulo 42 y capítulo 43. Léalos por favor en detenimiento y hágase todas las preguntas posibles, porque de aquí tienen que salir las tribus de Israel completamente limpias, completamente en techubá, en arrepentimiento, después de todo lo que hemos visto en los pasajes anteriores. Su hermano Pastor Roberto le saluda. Bendiciones, un muy buen día. Shalom.